Bueno, les damos un cordial saludo a todos nuestros oyentes de esta su emisora Buscuenti Radio, donde estás, no es el final. Hoy es jueves 12 de noviembre del 2020, transmitiendo desde la ciudad de Bucaramanga. Bueno, llegamos con nuestro segmento, las 7 esferas, gobierno civil bíblico. Lo presenta el doctor Ricardo Molina, el pastor Misael Rosso, así que les damos la bienvenida. ¿Cómo se encuentran hoy? Pues muy bien, Jorgito. Gracias por la oportunidad que siempre nos das en esta emisora de poder compartir con nuestros oyentes, con nuestros seguidores, con los que en el futuro podrán ver esta grabación. Estamos hablando, este es un programa donde hablamos sobre gobierno civil, pero hablamos de gobierno civil desde la perspectiva bíblica. Y pues tocamos todos los temas que tienen que ver con la sociedad, porque el gobierno civil o gobierno tiene que ver con todas las áreas de la sociedad. Y como siempre, como es de costumbre, las sanas costumbres, el pastor Misael con nosotros. Bienvenido, pastor. Muy buenas tardes, estimado pastor Ricardo Molina, igual para Jorgito, un abrazo, y para todos nuestros oyentes, los que nos siguen a través de este Facebook Live y también de la emisora online Busco en Ti, porque donde estás no es el final. Así que les damos una cordial bienvenida a todos en esta tarde. Estamos con una expectativa enorme, grande, de poder transmitir unos principios fundamentales, importantes para cada familia en la en la búsqueda o en el propósito de llevar transformación y ser de gran bendición a esta nuestra preciosa nación, Colombia. Y bueno, en todo lugar donde nos alcancen a ver, estos principios son universales. Así que hasta lo último de la tierra. Todos los que nos puedan ver, sea ahora en vivo o en diferido, les enviamos un abrazo y una cordial bienvenida a este programa. Claro, pastor, este programa se va para todas las naciones. Mucha gente lo ve en diferido y por eso es tan importante lo que nosotros estamos enseñando aquí. La semana pasada, el programa pasado, el martes, estuvimos hablando acerca de la iglesia. La iglesia y su aporte importantísimo en la parte de gobierno. Un tema muy rico para nosotros porque pues esa es una de nuestras áreas fuertes y pues pudimos mirar la iglesia cómo es de importante para la sociedad. Pero hoy pues estaremos hablando acerca de educación en el hogar, porque hablamos de gobierno civil bíblico, porque el gobierno civil bíblico es el único que puede producir en una persona y en una familia y en una nación libertad y prosperidad. Y el gobierno es transversal en todas las otras áreas de la sociedad. En la familia hay gobierno, en la iglesia hay gobierno, y ahora hablamos de educación. En la educación también hay gobierno. O sea que el gobierno está en todas las cosas. Y hablaremos entonces en lo que la educación debe producir, Pastor Misael. Porque la educación puede producir esclavitud o puede producir libertad. La educación produce esclavitud o produce libertad. Y vamos a estar hablando de todo esto desde de la manera bíblica, porque pues la idea en Latinoamérica y en el mundo, la idea de Dios es que a través de la educación se den los fundamentos en la mente y en la vida de las personas acerca de lo que es libertad. Pero también, como la educación son ideas, pensamientos y cosas muy fuertes, sólidas para la mente, si uno está recibiendo una enseñanza equivocada, si uno está recibiendo un entrenamiento equivocado, entonces esto lo puede llevar a tener un estilo de vida no libre, sino un estilo de vida de esclavitud. Estaremos hablando de eso, Pastor Misael, porque hay gente que son muy inteligentes, pero son alcohólicos.
Hay gente que es muy inteligente, pero son drogadictos. Hay gente que es muy inteligente, pero tienen vidas licenciosas. Hay gente que es muy inteligente, pero en su estilo de vida, eh, su estilo de vida no es concordante con lo que tienen en la mente. Tu pensamiento sobre esto, Pastor Misael. Pastor Ricardo, el tema es muy interesante. En lo particular, a mí este tema me gusta muchísimo, me apasiona. De hecho, yo te he contado que estamos trabajando en un proyecto de educación eh, conforme a los principios de la palabra. Y bueno, recuerdo que en el estudio del libro Estatismo aprendimos algo muy importante. A mí me bendijo muchísimo porque la educación, dice, aquí hay algo que me edifica mucho. Es un concepto, una definición muy, pero muy importante. La educación es el medio de difundir un reino sobre la tierra. La educación bíblica trae el reino de Dios, pero la educación estatal trae consigo el reino del hombre. Qué importante es mirar la importancia, valga la redundancia, de la educación, porque es la educación el medio de difundir un reino sobre la tierra. Así es, eso que tú estás compartiendo es demasiado clave porque a través de la educación se transmite un reino humano o se transmite el reino de Dios. Y la educación, tristemente, hoy en día, siglo XXI, está saturada solo de ideas humanas. Y pues el resultado es el tipo de sociedad que tenemos. Pastor Misael, hoy vamos a hablar acerca de específicamente educación en el hogar. Tenemos unos invitados, no llegaron, entonces vamos a hablar de educación más en general, de la educación, en lo que debe producir la educación. Entonces, déjeme, yo le pongo aquí el PowerPoint y así nos guiamos un poquito en cuanto a lo que queremos compartir aquí. Educación para la libertad. Toda educación produce carácter. Esa es la idea. La educación debe producir carácter. Carácter. Ahora, ahí viene la pregunta. ¿Qué tipo de carácter tiene que producir la educación? En primera instancia se dice educación para la libertad y la educación debe producir carácter. Entonces, ¿qué tipo de carácter y qué tipo, hablando de libertad, ¿no? Porque el carácter que cada persona tiene, que desarrolla hoy en día cuando es adulto, ese carácter es el resultado de de su forma de vida en casa, es el resultado de la educación que tuvo, que cada uno de nosotros hemos tenido. ¿Cuál era el contenido de la educación que recibimos nosotros? ¿Qué contenido tenía? ¿Qué estaba produciendo en nosotros? Yo puedo decir a ciencia cierta que la educación que yo recibí nunca me acercó de Dios, nunca. La educación que yo recibí producía todo lo contrario. Dios estaba a kilómetros de distancia, Dios no era parte de la vida. Entonces, el carácter que yo tenía, porque yo me hice cristiano a los 17 años. Entonces, imagínate, mi educación sin Dios, una educación
plasmada solamente de ideas humanistas. Entonces, ¿qué producía? Pues el ejemplo soy yo. A los 17 años, pues era una persona sin un futuro claro, sin ideas claras, deseando y haciendo el mal y deseando hacer el mal, eh, sin ninguna proyección realmente clara en mi vida, eh, porque solamente estaba estudiando por estudiar, porque había que ir a clases y esa es la vida de un niño o la vida de un joven. Pero realmente mi estilo de vida no era nada grato, no era nada agradable, porque pues el diseño que estaba teniendo o el entrenamiento que estaba teniendo, pues no tenía nada que ver nada ni con principios morales, ni con la ética, ni con los valores, y menos con Dios. Entonces, la educación que yo tuve produjo un Ricardo duro, un Ricardo vulgar, porque Pastor Misael yo era bien grosero, bien grosero. Eso es, yo no podía hablar una palabra, dos palabras sin decir una vulgaridad. Qué terrible. Una mente muy sucia. Y pues, sí, trabajaba, estudiaba, pero nunca pensando en hacer lo correcto. Siempre era a quién se tumba, cómo ganar, cómo ganar, cómo ganar yo sin importarme a los demás. En fin, yo puedo decir que la educación que tuve, pues, produjo hasta los 17, el producto era malo, malo. Pues vino Dios y cambió las cosas. Entonces, ¿qué clase de educación uno recibe? Porque la educación produce algo. O sea, la educación, Pastor Misael, no es neutra. Mucha gente dice que la educación es neutra. Nunca es neutra. Porque cuando se enseñan ideas, se enseñan filosofías, se enseñan formas de gobierno. Aún cuando se enseña, se puede enseñar a odiar a Dios, se puede enseñar a odiar a las personas. Se puede, a través de la educación, uno puede crear en los estudiantes un espíritu incorrecto en cuanto a la sociedad misma, en cuanto a situaciones específicas. Yo no sé cuál ha sido tu experiencia, Pastor Misael, al respecto. ¿Qué tipo de educación tú recibiste? Pastor Ricardo, permíteme citar a una persona muy conocida en la historia de la humanidad y en la historia cristiana, un gran reformador, Martín Lutero. Y Martín Lutero dijo: me temo que las escuelas demostrarán ser la gran puerta al infierno. Digo Martín Lutero. Cualquier oyente, cualquier persona puede buscar en las frases inéditas, conceptos, visión acerca de la educación de gente que estuvo allí estudiando, muy metida, todo lo que tiene que ver la parte de la academia. Y este hombre dice: me temo que las escuelas demostrarán ser la gran puerta al infierno, a menos que se esfuercen en explicar las sagradas escrituras, grabándolas en los corazones de la juventud. Y él da un consejo. Dice: no aconsejo a ninguno que envíe al hijo a un lugar donde las escrituras no reinen de manera suprema. Toda institución que no lleve y crezca en la palabra de Dios se convertirá en corrupta. Por lo tanto, si no estamos en el manual, digamos, correcto de enseñanza, y si las personas que se ponen al frente de un grupo de niños, adolescentes o de jóvenes en cualquier aula escolar, sea de primaria,
o secundaria o profesional, si tiene esa persona una cantidad de ideologías, una cantidad de mentores o de mentalidades, que es lo que le impulsa a transmitir, pues finalmente hasta abandona la clase o cualquier currículo y va a expresar en lo que hay en su mente, en sus pensamientos. Y cuando las ideas no son correctas de esa persona, es demasiado peligroso. La educación no es neutra, no es pasiva, es algo muy fuerte. Creo que es una de las armas más poderosas que puede tener una persona cuando está al frente de alguien para enseñarle. Como tú dices, la verdad, las experiencias, en mi caso, fueron también difíciles en la medida en que muchas personas o docentes querían entrar en una clase a hacer debates, teniendo como referencia, digamos, a dicho, a una persona que era como quien influía o en la parte filosófica o política, y entonces quería, por ejemplo, como sembrar, que eso es lo que es un educador, de alguna manera está haciendo la función de un sembrador en los oyentes. Y por supuesto, por ejemplo, cuando se empiezan a enseñar todos aquellos principios o aquellas cosas, más bien aquellas teorías en contra de la palabra de Dios, en contra de Dios, en contra de la verdad, causa mucho daño. Y claro, en las aulas de clase eran momentos cuando decíamos, mejor vamos a estudiar lo que compete en este momento, porque no estaban formando las cosas que realmente necesitaba o que consideraba que necesitaba aprender. Entonces, no hay, yo cito aquí a Martín Lutero en la frase, y él dijo, me temo que las escuelas se convertirán en la gran puerta del infierno, a menos que pongan la palabra de Dios, la verdad de Dios. Así es, así es. La educación entonces es determinante y la educación es determinante para traer cambio a una nación. Eso es muy importante porque también la educación trae un cambio o trae un resultado, bien sea para bien o bien sea para mal. Por esa razón, para que una educación sea libre, se mantenga en libertad, esa educación debe tener un contenido. O sea, ¿qué? ¿Qué es lo que se enseña? Tiene que tener una metodología. ¿Cómo se hacen las cosas? ¿Cómo se enseña? Una metodología diseñada para lograr ese propósito. Ahora nosotros nos ponemos a evaluar entonces la educación. ¿Qué es lo que se enseña? Porque hoy en día a los profesores no les importa, sino que los niños aprendan a sumar, a restar, dividir, aprendan álgebra, aprendan gramática, no les interesa nada más. Pero si nosotros vamos atrás, Pastor Misael, atrás, nuestros antiguos abuelos, tatarabuelos, la educación antigua, en la educación antigua, el propósito no solamente era académico, no solamente era intelectual, también en la educación el propósito era de carácter, de virtud. Se enseñaba a los niños a portarse bien, a saludar, a hablar bien, a no maldecir. Las palabras groseras no eran parte del vocabulario, no se permitían. O sea que había no solamente un interés de que el niño aprendiera a sumar y restar, sino que se estaba como enseñando a un ser íntegro en su parte intelectual
pero también su parte moral. Hoy en día, pues se ha querido quitar la parte moral, pues debido a tantas ideas progresistas que se han levantado, y entonces para no ofender, entonces se quita la parte moral y solamente se enfoca en la parte del intelecto, la parte del conocimiento. Pero, ¿qué tipo de contenido? Porque el contenido produce algo, el método produce algo. Y la idea es que a través de la educación se pueda fortalecer el carácter cristiano. Y cuando una persona tiene carácter cristiano, esta persona en cualquier cosa que haga va a reflejar su educación, su carácter. Entonces el carácter cristiano, si la educación se enfatiza el carácter cristiano, mira lo que va a pasar. Pues las personas, si se meten en la parte política, entonces el carácter cristiano va a traer estabilidad política o va a traer prosperidad económica o va a traer sabiduría y entendimiento. O sea que hay un resultado de una educación en donde también se haga énfasis en el carácter, en este caso carácter cristiano. Por otro lado sería, bueno, y si no tiene carácter cristiano, ¿qué va a producir? Pues todo lo contrario, ¿no? No produce estabilidad política, produce caos. ¿Por qué? Porque después se enseñan todos los métodos de gobierno errados. En la parte de la economía, pues no produce prosperidad económica, porque pues los que desarrollan o hacen los planes de economía van a estar desarrollándolos de la misma manera que lo hace las ideas erradas de gobierno, en donde el plan es robar a las personas a través de las leyes y menos, pues no va a traer ni sabiduría ni entendimiento. En ese orden de ideas, pastor Misael, miremos este texto aquí en 1 Samuel 12, de 14 al 16, que la educación produce un carácter determinado y ese carácter determinado produce estabilidad política. Leamos eso, pastor Misael. 1 Samuel 12. No lo veo proyectado. No lo veo, yo sí lo veo, ahí está. A ver, ¿qué ve ahorita? ¿No lo ve? Dice estabilidad política. No, no está proyectado. Ah, pero aquí dice que está compartiendo. A salir, ahora sí no ven nada, ¿no? Voy a intentar otra vez ponerlo. ¿Puede ser este? A ver. ¿Ya ve algo o no? Está en lo mismo. Ya lo mismo, ¿no se ve nada? Ya está cambiando. ¿Cuál es la cita? 1 Samuel 12. Aquí 1 Samuel 12 del 14 al 16. ¿Ya la ves? O sea, ¿se ve en la pantalla o no? Y ya está puesto. Sí. Ah, bueno. Ahora, ya lo estoy buscando aquí también en mí. Si temieres a Jehová y le sirvieres y oyeres su voz y no fueres rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Mas si no oyeres la voz de Jehová, y si fueres rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros, como estuvo contra vuestros padres. Esperad una hora y mirad esta gran cosa que Jehová hará delante de vuestros ojos. Esperar aún ahora, ¿no? No esperar una hora, sino Ah, esperar. perdón. Perdón. Sí. Muy bien, entonces, Esperad aún ahora. claro. Sí. Y Estamos mirad, hablando entonces que la educación produce estabilidad política. Y aquí el pasaje, pues está hablando de si se teme a Dios, si se sirve, si se oye su voz y si no se es rebelde a la palabra. Y dice, tanto vosotros al pueblo como el rey que reina sobre vosotros.
dice Dios. Si hacen el bien, entonces el resultado será que pues tendrán la guía de Dios, sus decisiones en concordancia con, la obediencia a Dios, entonces va a traer tranquilidad y paz, como dice el proverbio, ¿no? Cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. Cuando los malos gobiernan, el pueblo gime, sufre. Entonces, tenemos que tener muy claro que cuando se educa, se está preparando también un tipo de personas, porque muchos de los estudiantes van a participar en el gobierno. Y si su educación y su carácter no ha sido formado de acuerdo a las ideas correctas, entonces cuando una persona esta llegue al gobierno, va a legislar o va a juzgar o va a ejecutar, no a la manera de Dios, sino a la manera humanista. Pero aquí la idea es que una educación en donde está centrada en crear un carácter cristiano, claro, para crear un carácter cristiano no es sino una forma, y es enseñar lo que dice la Biblia. Y todas las enseñanzas tienen que ir en concordancia con lo que dice la Biblia. Siempre me ha dicho, Pastor Misael, que las matemáticas, el español, la geografía, cualquier materia debe acercar al estudiante a Dios. Si una materia, cualquier tipo de enseñanza no acerca a la persona, al estudiante a Dios, hay algo errado. ¿Cuál es el contenido de esa materia entonces? ¿Qué es lo que contiene la materia? ¿Qué es lo que están enseñando? Porque, mira, hoy en día estamos produciendo los colegios públicos, están produciendo una cantidad de personas que en lugar de aportar para la sociedad, lo que hacen es destruir la propiedad, acabar con el bien de otros, aún acabar con el bien común. Entonces los estudiantes mismos, los estudiantes de la universidad, por ejemplo, la universidad, los futuros doctores, los futuros doctores, abogados, maestros, ellos son los que salen a la calle a tirar piedra, a destruir la propiedad de todos y la propiedad privada también. Entonces, el punto clave aquí es que tanto el que reina, el que gobierna, como el pueblo, ambos deben temer a Dios, servir a Dios, oír a Dios y no ser rebeldes a la palabra de Dios. Si eso pasa, habrá estabilidad económica. Si nosotros miramos algunos países, por ejemplo, miremos, pues el país más común que está en boca de todos es Venezuela, ¿no? Es Venezuela. El tipo de educación que se ha dado en Venezuela ha producido un sistema fuerte, comunista, socialista, y ese sistema ha producido líderes que están en el gobierno y que han traído la ruina y la pobreza a Venezuela. ¿Ves? Si mira la conexión, Pastor Misael. Total. Por ahí dice un dicho que suena de momento un poco fuerte, pero es muy cierto. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Y hablando de este texto, tiene que haber una obediencia a los principios de Dios, tanto del pueblo como del rey. Es decir, aquí Dios está sentando un precedente muy fuerte, muy explícito respecto a que realmente el Señor, el Rey, es Dios, el que gobierna, es Dios, su palabra. Hablando un poco acerca de los tiempos que vimos, creo que estamos en el pleno cumplimiento, donde a un Dios nos lo había anunciado o nos lo anunció hace muchos años, y es que
llegaría un momento que a lo bueno le llamarían malo y a lo malo le llamarían bueno. Y pues en todas aquellas ideas y filosofías estatistas de un Estado, es decir, donde ya se quiere apoderar absolutamente de todo y gobernar o mandar de alguna manera, tener un control minucioso en todo. En este mismo orden de ideas, estos señores que tristemente hemos elegido y han llegado a posiciones de gobierno como Senado, se han encargado de hacer una cantidad de leyes, tal vez en su idea incorrecta, pensando que van a traer beneficio a los niños o a las personas, y lo que han hecho con eso es traer esclavitud. Hay muchas leyes que lo único que han traído es esclavitud, digamos, en un país como Colombia, donde el Estado tiene demasiada injerencia en la educación. Es más, es el que tiene la educación, y hay un ministerio, el Ministerio de Educación, y hay un ministro de Educación, un viceministro, y hay todo un equipo donde elaboran el currículo, y en medio de esto basta solamente con ir a un colegio público y hablar con el rector de ese colegio, porque en ocasiones hemos ido para llevar palabras, para llevar conferencias a los jóvenes, y es insoportable allí esos lugares. Ya el respeto, lo que tú decías, mi estimado pastor Ricardo, el respeto que se veía o que nos contaban, por ejemplo, el caso de mi abuelo que hace solo unos años partió, es decir, ya cumplió su ciclo de vida porque realmente tenía como 105 años. Él me contaba muchas historias y me hablaba de la educación en los tiempos de él, que se enfocaba para formar integralmente en valores y en principios a una persona, y los profesores eran tenidos en alta estima y en respeto por los estudiantes. Hoy en día los estudiantes no respetan a los maestros, no hay una relación de respeto en muchas ocasiones, y esto está generando un caos impresionante en nuestras naciones, no solamente en Colombia, mi estimado pastor Ricardo Molina, sino yo te contaba, creo, a comienzos del año, que estaba en Lima, en Perú, y hablé con algunos jóvenes, y estando allí frente a las plazas de gobierno, les preguntaba, bueno, yo estaba conociendo qué queda allá, y ellos decían el antro de la corrupción, y hablaban mal de los gobernantes, y hablaban de venir a tirar piedras, eso es lo que quieren. Y ahorita, digamos que hay situaciones difíciles que se están formando también en las aulas de clase, en las universidades, con filosofías y con enseñanzas que no edifican ni construyen una nación o cooperan para el desarrollo y la transformación verdaderamente de una nación. Entonces, todo eso también tiene mucha influencia la educación, porque hay leyes que se han hecho pensando en hacer un favor, y se le ha hecho es un daño más a los jóvenes, y todo lo que tiene que ver la parte de la educación. Claro. Entonces, si miramos, pues, que la educación es muy importante, porque los líderes que tenemos nosotros ahora, líderes políticos, ellos delinean un tipo de educación que tienen, y dependiendo de eso legislan, dependiendo de eso deciden. Si la educación que tuvieron es al estilo de izquierdista, comunista, socialista, entonces ellos van a legislar pensando en esclavizar al pueblo. Y si están en el Congreso, sus leyes van a ser en concordancia a ese pensamiento, a esa educación que tuvieron. Y en lugar de traer libertad, traen esclavitud. Yo no entiendo, a ver, por ejemplo, lo menos, ¿qué estabilidad política puede traer, por ejemplo, un hombre como Gustavo Petro?
un hombre que muchos colombianos quieren que Gustavo Petro sea presidente. Muy triste, porque es un hombre que está desorientado en sus ideas, es un hombre que promueve el mal. Y pues su idea es la idea de Robin Hood, quitarle a los ricos para dar a los pobres. ¿Qué tipo de estabilidad económica? ¿Qué tipo de estabilidad familiar? ¿Qué tipo de estabilidad gubernamental puede un hombre como este darle a una sociedad? Como por ejemplo Evo Morales en Bolivia, que mientras estuvo en su mandato, lo que trajo fue mucha inestabilidad en todas las áreas. Un Daniel Ortega en Nicaragua, bueno, todavía está, Daniel Ortega todavía está en Nicaragua, eh, eh, pero ¿qué tipo de sociedad hay? O sea, toda esta gente, ¿qué tipo de educación recibieron? Y son muy pocos los gobernantes que hay que tienen un buen carácter. Por lo regular, mira, Pastor Misael, eso es una cosa que se ve a nivel mundial. Cada líder, cuando gana una presidencia en muchos países del mundo, lo primero que hacen es llamar a los brujos, a los encantadores, para que les ayude en su gobierno. Entonces uno puede pensar, oye, ¿qué tipo de educación tiene este tipo? ¿No? ¿Qué es lo que cree? Y lo primero que hacen es entregarle al país. Se lo entregan a un muñeco, se lo entregan a una filosofía errada. Y eso, de ahí se determina mucho, pues, lo que va a pasar en el país en esos años. Por ejemplo, con Evo Morales, que es un hombre místico, religioso, de un trasfondo bien fuerte, indígena, y sobre todo de un fondo bien fuerte, maldadoso, traficante, porque Evo Morales, comprobado, metido 100% en el tráfico de cocaína. Sin embargo, ahí estaba como presidente y quería en su mentalidad, su educación, pues era ese, ¿no? Seguir cultivando, seguir traficando y quería que Bolivia fuera 100% indígena, 100% indígena. Y se oponía a cualquier idea de otro país. Bueno, estamos hablando de la educación, lo que hace un hombre, ¿no? Entonces, ¿qué ha hecho la educación, por ejemplo, en Maduro? Aún podemos hablar de nuestro presidente Duque, ¿no? ¿Qué tipo de educación él refleja? Supuestamente es un hombre muy entrenado, un hombre que piensa, pero a pesar de eso, lo primero que hizo en la parte espiritual fue entregarle a Colombia a un muñeco, a un Dios que no era el Dios verdadero. Y de ahí en adelante se delinea lo que van a hacer. Entonces, estabilidad política. ¿Cómo podemos tener estabilidad política? Bueno, tanto como lo que tú decías, Pastor Misael, tanto los ciudadanos como el gobernante deben buscar a Dios. Otra cosa que quiero hablar ahorita también, Pastor Misael, es lo que trae que la educación cristiana, el carácter cristiano, produce prosperidad económica. Esta parte sí que me gusta a mí porque, porque la idea de la educación es que todas las personas sean prósperas, no solamente algunos, sino todos. Y el sistema que tenemos nosotros es un sistema diseñado para que unos sean ricos y otros sean pobres. Es muy complicado, que uno sean ricos y otros sean pobres. Ese es el sistema que tenemos nosotros. Y para ser rico o para tener dinero, toca, en nuestro sistema económico, toca hacer cosas ilegales. Porque una persona en colombiana, por ejemplo, con el salario mínimo mensual, nunca va a tener una casa
nunca va a tener una profesión, nunca va a tener estabilidad económica. Entonces, la educación debe traer prosperidad económica. Pastor Misael, leamos el texto. Claro que sí, Pastor Ricardo. Si temieres, estamos leyendo Deuteronomio 8, no, no lo 18. veo, no lo veo proyectado. ¿Por qué era que no se ve, ole? Qué raro. Deuteronomio 8, 18 al 19. Ya lo leo. Esto es importantísimo, demasiado importante. Tomar la palabra de Dios. Dice, si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Muy bien. La idea aquí es que la educación que produce un carácter cristiano debe traer prosperidad económica a una persona, a una familia y a una nación. Por eso dice, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. ¿Quién es el que da el poder para hacer las riquezas? Pues Dios. La gente piensa que para poder tener riquezas hay que robar, para poder tener riquezas hay que hacer negocios torcidos, y en nuestro sistema de democracia, si usted quiere tener plata, tiene que meterse al gobierno, porque entonces ahí sí puede robar bastante y conseguir lo que necesita. Esa es la mentalidad que Es hay. que, estimado Pastor Ricardo, creo que hay una confusión muy grande en la parte de los pensadores o de los filósofos modernos. Y es que confunden educación con títulos académicos. Y pienso que lo que vemos hoy en gran parte de nuestras naciones y de las instituciones donde hoy hay académicos, es esa tristeza de que hay una corrupción impresionante. En eso tiene que ver mucho la formación que se les dio. Entonces, eso refleja el sistema de educación. Y los que hoy se proclaman defensores de la educación y ofrecen educación gratis y ofrecen educación de esta y de esta manera, esos deberían de definirme realmente su concepto de educación. ¿De qué educación están hablando? ¿Qué es lo que quieren realmente transmitir? Cuando la palabra de Dios, o cuando hablamos acerca de la prosperidad y de las riquezas, si vamos a mirar el libro, y lo digo modesta y humildemente, pero la Biblia es el libro de libros, señores. Es el libro de libros. Y cuando tú vas a mirar allí en la parte financiera, no hay, acá este texto dice, Él te da el poder para hacer, del verbo hacer. Toda la palabra de Dios me enseña a mí a esforzarme. Dice, esfuérzate y sé valiente. La Biblia categóricamente señala al perezoso. Dice, oh perezoso, mira la hormiga, y le pone una hormiga de ejemplo. Entonces, la palabra de Dios nos enseña a esforzarnos, a ser valiente, y es tan categórica la palabra de Dios que hay una visión apostólica revelacional que dice, el que no trabaje, que no coma. Entonces, tenemos que entender que tenemos que entender que hemos de esforzarnos, de ser emprendedores, de tener un arte, una vocación para prosperar. También un sistema correcto de administración, de manejo de los recursos.
porque a la gente que hoy no está con ideas correctas, con principios fundamentados, no en cualquier pensador o persona que tal vez se presenta hoy como un coach, como una persona que va a guiar a las masas, y lo que les enseña es consumismo, es contratado por marcas para generar un sistema consumista, y eso esclaviza a la gente. Entonces hay una carencia de administración y de carácter en cuanto realmente a las cosas que necesita una persona para vivir. Entonces, esos principios de vivir con austeridad, de administrar, de no ser ambicioso, de aprender a cuidar las cosas, todo eso tiene que ver con educación financiera. No es pararse y decir, no, a mí todo el mundo me debe, a mí todo el mundo me ha robado, a mí todo el mundo me esto, entonces agarrar a todo el mundo a piedra para que prosperen las cosas. Ahí lo que hace es haber más pobreza. Agarrarlos a piedra o robarles, ¿no? Porque la otra estrategia es, bueno, yo estudio y con mi profesión voy a mirar cómo tumbo al que no sabe. Voy a mirar cómo adquiero ganancia aprovechando la ignorancia de otras personas. Por ejemplo, mira que una cosa que yo critiqué en el gobierno local de ahora, de Duque, sus economistas. Bueno, dice que estamos fuera de tiempo, me dicen, tenemos que terminar. Bueno, terminamos. Gracias, Pastor Misael, por venir. Gracias, Jorgito. Gracias a todos los que nos acompañan. Pues seguiremos este tema en otra oportunidad, que es muy importante, sobre la educación y su impacto. Entonces, Dios les bendiga a todos. Bendiciones del Altísimo. Bendiciones. Despídete, Bendiciones Pastor. para todos. Un abrazo fuerte y bueno, continuamos. 3 puntos y continuará este tema. Bendiciones. Bendiciones.